Directora General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas. Seguimos, sin embargo, luchando contra estos mismos males que hoy están utilizando las redes sociales como un vehículo para la captación de adolescentes, de niñas, de niños. A ver, ¿qué tenemos en limpio en este caso en nuestro país, Carola? Así es, Claudia. Lamentablemente, bueno, este es un tema que siempre nos toma con noticias de mujeres, de niñas, de adolescentes, mujeres adultas de igual forma y hombres que en un menor porcentaje, pero también son víctimas de este delito. En este momento, bien tú lo mencionabas, tenemos una época en la que ya prácticamente se ha instituido dentro de las redes sociales esta nueva forma de captación que hace al delito de la trata de personas. Esto se hace mucho más fuerte, Claudia, después de este fenómeno tan grande que se ha vivido a nivel mundial, que ha sido la pandemia. La pandemia lo que ha realizado muchísimos cambios en diferentes ámbitos de la vida, en el económico, por supuesto, que lo hemos tenido y que muchas familias y países todavía lo siguen sintiendo esos efectos y que van saliendo de a poco en el sector, en la parte social. Y también en todo esto que ha significado una incursión y una disrupción, digamos así, de las plataformas digitales. Recordemos que durante la pandemia, las clases, sean de universidades, sean de colegio, fueron digitales. La virtualidad se apoderó de todas las actividades de las personas. El trabajo, teletrabajo, la educación, incluso el esparcimiento. Y aquí es donde entra aquello, ¿no? El esparcimiento a través de los juegos en línea, a través de las plataformas digitales, las redes sociales. Conectarse Facebook, digitalmente. Exactamente. Entonces, la presencia, todos los estudios que podíamos haber tenido antes de la pandemia, ahora definitivamente necesitamos actualizarlos, necesitamos nuevos datos porque estos ya no nos van a poder ofrecer la realidad de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, tenemos niñas y niños con una presencia abrumadora en las redes sociales. Y expuestos también. Y absolutamente expuestos. Así como todo este sector ha ingresado en la virtualidad, también ha ingresado todo el sector de agresores, el sector de estas personas que captan a niñas, niños, mujeres para la trata de personas y una serie de delitos que también se han... ¿Qué es lo que está en juego para mamás y papás que nos están viendo? ¿Qué es lo que tenemos que temer? Es importante y esa es una buena pregunta, Claudia. La trata de personas es muy difícil de repente de entenderla, incluso de parte de algunas autoridades. La trata de personas, para las familias, especialmente para los papás y mamás, tenemos que entenderla primero como un delito que tiene 3 pasos que se deben cumplir. Primero, debe existir una captación de la persona, es decir, yo busco una persona, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a nivel personal, y además aprovecho alguna situación de vulnerabilidad, ya sea violencia familiar, ya sea una situación económica precaria, o muchas otras, o sentimental, por supuesto. Y utilizo esta situación de vulnerabilidad o puedo utilizar también la fuerza, el engaño, etcétera, etcétera, para captar, para sustraer, si se quiere, a esta persona. Tiene que haber un traslado. El traslado no necesariamente implica el cruzar una frontera. Es decir, podemos tener trata interna en el país, como sucede de un sector rural a las ciudades, o del oriente al occidente. Exactamente. Así es. Y finalmente, existe una finalidad. ¿Para qué yo hago esto? ¿Para qué capto a esta persona, la traslado con una finalidad de beneficiarme? Se requiere, señorita, para un trabajo personal, para el alto, etcétera. Y yo como agresor, yo como tratante, me beneficio económicamente de esto, de esta finalidad. La explotación puede ser explotación laboral, explotación sexual,
fines de adopción, fines incluso de servidumbre, esclavitud, Según la edad. mendicidad forzada. Hay 14 tipos de finalidades de la trata que están descritas en nuestra norma, en la Ley 263. Las más comunes de ellas, la explotación sexual, la explotación laboral, mendicidad forzada que vemos en las calles. No lo quiero ni pensar, pero el tráfico de órganos. El está tráfico de dando órganos es una mucha parte, preocupación. es una de las finalidades. Sin embargo, hasta el momento en nuestro país no existen casos específicos de tráfico de órganos, de personas que hayan sido tratadas con la finalidad de extracción de órganos. De hecho, existen algunas noticias y algunos casos que se han dado en el extranjero. Sin embargo, en nuestro país Y hay que todavía no esperar que existe no esa suceda figura. y tomar las Y tenemos que previsiones. prevenir de que esto no suceda. Básicamente, esto es lo que sucede con la trata de personas. ¿Cuáles son los Ahora, sectores, Carola, más vulnerables? ¿Son los sectores más pobres que, qué sé yo, barrios más pudientes? tenemos principalmente 3 factores que hacen mucho a una potencial víctima de trata. Primero, el factor económico. El factor económico es una situación de vulnerabilidad que es claramente identificada por el tratante. Estos anuncios que tú mostrabas hace un momento, por ejemplo, es anuncios que pueden ser muy atractivos, pocas horas de trabajo, altas remuneración por este trabajo, Buen pago. etcétera. Exactamente. Entonces, lo que busca es personas que estén en una necesidad real de un trabajo y en muchos de estos casos incluso personas que tienen hijos, mujeres que tienen familia y que son el único sustento de su familia. Entonces, esa es una situación de vulnerabilidad que es identificada por los tratantes para engañarlas, para a través de engaños, en algunos casos les ofrecen y les dicen que van a realizar el trabajo sexual, damas de compañía, etcétera. Eso no significa que por el hecho de que exista un consentimiento deje de ser un delito. Por supuesto Claro. que no es un delito, ¿no? La ley es muy clara sobre eso, se ve cuál es la situación de vulnerabilidad, el beneficio que obtiene la persona tratante es un determinante para este tipo de delitos, Que ¿no? incluso puede pasar por el amor, ¿no? Porque se comete un delito, pero resulta que la persona cuyos derechos se está vulnerando es la enamorada de quien está violando los derechos y hay una relación de pareja, o sea, Y lamentablemente es hay complicado. muchos casos de esos, Claudia. Muchos casos en los que el agresor, el tratante, tiene una relación sentimental con la víctima. Hay muchos de estos casos y estas situaciones de vulnerabilidad son aprovechadas precisamente en esa línea. Como te decía, la primera, el caso de la crisis económica. Un segundo factor importante es la violencia familiar o el entorno violento que exista alrededor de esta víctima, que también es un factor muy identificable de parte de los tratantes. Una menor, una adolescente, una mujer que viva un entorno violento, es más fácil que pueda confiar en una persona externa a ese entorno, que pueda transmitir cuáles son sus temores, sus miedos y pueda entregar confianza en una persona que además le ofrezca protección, que le ofrezca una mejor situación de vida sin estos escenarios violentos y que lamentablemente, terminan siendo más difíciles todavía que los escenarios que vivieron en el entorno. Se me ocurre y lo planteo, ni siquiera se necesita un desplazamiento físico de la víctima, porque hay una explotación sexual también desde contenidos audiovisuales, es decir, hay videollamadas, contenido en vivo, donde a veces uno está en TikTok o en alguna de estas plataformas y ve a niñas emitiendo un contenido, pero niñas, que obviamente tiene un contenido sexual, hay una vinculación ahí con esas audiencias que tienen una característica sexual y que ellas de pronto
sin darse cuenta, son víctimas desde sus propias casas y asumiendo con su venia, digamos, Sí. y están siendo a su vez víctimas, ¿no? Hablemos de adolescentes, así que ni siquiera se necesita un desplazamiento, ¿no? Es decir, las tecnologías nos están haciendo comprender muchas otras formas de violación de los derechos a las personas, ¿no? Ha facilitado enormemente la vulneración de derechos, ¿no? La tecnología ha facilitado ese escenario, lo cual es lamentable y tenemos que tener una respuesta a aquello. Se debe generar una respuesta. Hay una problemática muy grande, Claudia, que viene acompañada de todo esto. Y es un poco, puede ser el avance de las sociedades, la manera en que van evolucionando y el cambio, porque tú puedes identificar las formas en las que había una crianza más de cuidado, más de cercanía con los hijos antes de lo que hay, de lo que existe ahora, ¿no? Eso es indudable. De hecho, no es reprochable porque es la forma en que avanza la vida. Mujeres y hombres que están diariamente trabajando, la vida lo exige. Sin embargo, posiblemente el hogar, lamentablemente, deja de ser en este momento el primer lugar, no solo de protección, sino también de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, constituyéndose el colegio, las unidades educativas en este nuevo escenario que el Estado y las instituciones tenemos que aprovechar, en el que debemos incidir. Te digo esto porque existe tal vez un desconocimiento, una falta de guía a adolescentes, a este sector. Mucho también tiene que ver aquello que tiene tanta contraria en la sociedad, no solo de grupos conservadores, no solo de colectivos, yo diría hasta fundamentalistas, sino de la propia sociedad en su conjunto, cuando hablamos de la formación, del desarrollo sexual. Es tan importante en poder llegar a los adolescentes con esta información que siempre en muchos de los escenarios, en muchas ciudades, propios padres de familia rechazan que esto pueda existir en los colegios, pero desconocemos, Claudia, la necesidad imperante en este momento. Tenemos, sin duda, adolescentes que no tienen ninguna formación, que no tienen una guía con relación a la sexualidad, que está siendo parte de sus vidas, vida diaria, con diferencia en algunos niveles, digamos, de la sociedad, pero que en muchos de los casos terminan en situaciones que hasta podrían determinarse en delito. Entonces, debemos de alguna forma brindar un acompañamiento, incluso como protección a este otro tipo de delitos. La trata de personas, en muchos de los casos, Claudia, tenemos víctimas que cuando son encontradas menores de edad, 14 años, 16 años, su captor, su tratante, la persona que las ha explotado, son sus parejas sentimentales. Así es. Y ellas lo asumen de esa forma. ¿Por qué? Porque desconocen y no han tenido una guía y una formación en este área que es tan importante y que lamentablemente todavía no podemos avanzar. Terminamos acá con el tiempo. Yo señalaría para concluir que lo que no hay que hacer es destruir celulares o computadoras. Lo que hay que hacer es tener mayor control, una gestión más controlada, una gestión más responsable de parte de papás, mamás, y la mejor solución es comunicación y amor. Para quienes estén interesados, Carola, ¿algún sitio, alguna referencia para que la gente que nos está viendo y que quiere más información pueda acudir? Por supuesto, Claudia, estamos a punto de lanzar una plataforma que va a contener información básica para padres de familia, para niños, para mamás, pero también para instituciones, para servidores públicos que trabajan en el área de la Dirección de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas. Sin embargo, en este momento todas las páginas, tanto del Ministerio de Gobierno como del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, cualquier persona que tenga una duda, cualquier persona que quiera acceder
acceder incluso a uno de los programas, puede hacerlo escribiendo a un mensajito corto que en todos los casos siempre es atendido, siempre es respondido. Tenemos en este momento un programa muy interesante de llegada directa. Este programa se denomina Entornos Seguros, que nos permite ingresar a las unidades educativas y conocer cuáles son las problemáticas específicas, Claudia, ya sea bullying, ya sea estos problemas de trata, de redes sociales, etcétera, etcétera, incluso de violencia, y que con estos problemas particulares y específicos se diseñan las acciones específicas para esa problemática encontrada. Entonces, es un plan que está diseñado para cada unidad educativa, para problemáticas diferentes y está dando buenos resultados. Entonces, tenemos ya varias unidades educativas que han solicitado nuestra presencia. En lo que queda de este cortito tiempo antes de la vacación, vamos a estar en algunos de ellos, pero para cualquier necesidad de que las familias, mamás, incluso consultas, se las puedan hacer a través de estas páginas, para nosotros es importante, siempre hay personas y tenemos el personal necesario para poder responder y de alguna forma tener alguna presencia para todas aquellas personas, especialmente familias, que tienen algunas dudas, algunas consultas y que podríamos salvar de repente algo que está sucediendo con algunos menores.